Bienvenidos a su programa La Medicina Sin Mentiras. El día de hoy vamos a hablar acerca del cáncer de cabeza y de cuello. Yo soy el doctor Miguel García, ahí está mi Facebook, es una página de Facebook, Doctor Oscar House. Mi correo electrónico, grupohois@hotmail.com. Mi WhatsApp, para los que están en otros países, ahí está con todo hilada, más 521 311 244 4028, para poner el signo de suma, el más. Dejas apretado 3 segundos el cero de tu celular y cuando sueltas se pone el signo de suma. ¿Sale? Entonces, bueno, los más comunes son de laringe, de cavidad oral y de orofaringe. El grupo etario más frecuente es de los 50 a los 70 años, aunque cada vez estamos observando más incidencia de cáncer de cabeza y cuello en personas más jóvenes. Esto debido a tanta contaminación y al uso de tantos químicos en los alimentos y muchas cosas más. Es más común en los hombres y el 85% de los pacientes que tienen un tumor o cáncer tienen antecedentes de tabaquismo y alcoholismo. ¿Sale? Haberse hecho radiografías de cabeza y cuello o mascar tabaco son factores de riesgo, así como la mala adaptación de prótesis dentales, infecciones virales y mala higiene bucal contribuyen con los factores de riesgo, más bien, para padecer cáncer de cabeza y de cuello. ¿Sale? Muy bien. Síntomas y signos, bueno, una ulceración dolorosa de la mucosa o una ulceración visible, que la persona tenga ronquera o dolor para comer o que no pueda comer, dolor en los oídos, falta de fuerza, dolor, cambios en la sensación de alguna parte del cuerpo, como hormigueos, parálisis, trismo, halitosis, es decir, cuando le empieza a oler mal la boca a alguien, dolor de oído o de garganta, o pérdida de peso, pudieran ser algunos de los síntomas y signos del cáncer de la cabeza y del cuello. El diagnóstico se hace con biopsia, se hace evaluando clínicamente al paciente, es decir, revisándolo en persona, imágenes como la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones, la tomografía computada, la tomografía con cortes finos, la endoscopía y un examen completo clínico, así como un examen bucal completo, nos puede llevar a un adecuado, correcto diagnóstico. Y muy optimista, siendo más optimistas, un temprano diagnóstico. Entonces, más de 3 semanas con cualquier síntoma de cabeza y cuello, como por ejemplo dolor de garganta o dolor de oídos o ronquera, entonces hay que derivarlo con un especialista para que le hagan una fibrolaringoscopía flexible para descartar eso. Aspiración con aguja fina para masa en el cuello es una manera de hacer biopsia para alguna masa en el cuello. Para las lesiones orales se hace biopsia incisional o por cepillado. Para las lesiones nasofaringias, orofaringias y laringias se hace biopsia por medio de la endoscopía. Hay una clasificación TNM y bueno, la T significa el tamaño y sitio del tumor, la N el número y tamaño de las metástasis a ganglios cervicales, a ganglios regionales, y la M metástasis a distancia. Y bueno, pudiéramos resumir en 4 etapas. Etapa 1, 2, 3 y 4, el cáncer. Claro que la etapa 3 la podemos dividir en etapa A y B y la etapa 4 en ABC. ¿Sale? Pero bueno, en general, pues la M significa metástasis a distancia, como ya lo explicamos. Y bueno, es a grandes rasgos para que se entienda. En la etapa 1 es una etapa
un cáncer que va comenzando, en la etapa 4C sería la peor etapa, por decirlo así, ¿no? Hay mal pronóstico cuando, por ejemplo, un cáncer ya hizo metástasis a distancia. Digamos que un cáncer que empezó en la cabeza o en el cuello ya hizo metástasis hacia el pulmón o hacia el hígado. Entonces ya se hizo una metástasis a otros órganos. Ya no se hizo una metástasis a los ganglios periféricos, a los ganglios regionales, a los ganglios que están cerca, sino que fue a distancia. Se reducen mucho las posibilidades de supervivencia y es muy raro que alguien que ya tenga metástasis a distancia llegue a lograr la curación. No imposible, no 0% de recuperación, pero sí es muy raro, ¿sale? Muy bien. Entonces, miren, aquí les tengo, por ejemplo, T1 menos o igual a 2 centímetros, T2, 2 a 4 centímetros, T3 más de 4 centímetros, T4 estructuras específicas, 4A enfermedad local moderada avanzada, 4B enfermedad local muy avanzada. N1 un ganglio de menos o igual de 3 centímetros, N2 3 a 6 centímetros o varios ganglios, y N3 más de 6 centímetros en un ganglio, ¿no? Bueno, continuamos. Continuamos el pronóstico. Va a depender del tamaño, la localización primaria, la etiología, las metástasis. El pronóstico es favorable si se detecta a tiempo, como en la mayoría de los cánceres. La disminución, la diseminación a ganglios regionales reduce a la mitad la supervivencia. También a veces no hay metástasis a distancia, pero está muy metido el cáncer, digamos que ya se metió al nervio, al hueso, al músculo, y hay un mal pronóstico también ahí, aunque no haya hecho metástasis a distancia. O sea, es decir, ya está muy infiltrado el cáncer. Así es. Entonces, también cuando ya se diseminó al nervio, pues también ya hay un mal pronóstico. Entonces, de tal manera que cuando alguien ya tiene síntomas de la afectación de los nervios, pues ya hay un mal pronóstico, ¿verdad? Un peor pronóstico. Y bueno, tenemos la supervivencia aquí a 5 años, 90% para la etapa 1 a 5 años, 75-85 etapa 2, 45-75 etapa 3 y 50% para etapa 4 a 5 años, ¿vale? Muy importante. ¿Qué quiere decir? Que detectamos a alguien que tiene cáncer etapa 4 y la mitad van a morir antes de los 5 años, ¿vale? Ok. El tratamiento puede ser con cirugía o radioterapia y a veces quimioterapia. Por ejemplo, los cánceres de orofaringe y supraglotis requieren radiación de ganglios. Los cánceres de laringe generalmente no requieren. Esto es en general, ¿verdad? A veces hay casos específicos. Etapa 3 y etapa 4 se usa una combinación de tratamientos. Puede ser cirugía, quimioterapia y radioterapia. Pacientes debilitados a veces solo se utiliza la radiación, ya que no pueden tolerar todos los efectos adversos que conllevan el uso de la quimioterapia. Y bueno, el linfoma de Burkitt responde muy bien a la quimioterapia y se reserva a veces la quimioterapia es para cánceres sensibles a ella. O también para cánceres que ya hicieron metástasis a otros órganos, ¿sale? O muy generalizadas. Los químicos que se utilizan, los fármacos, cistaplino, fluorouracilo, bleomicina y metotrexato. Generalmente muy buenos para aliviar el dolor, reducen el tumor y una respuesta buena al inicio, pero solo al inicio. Y el cáncer casi siempre vuelve. Y bueno, hablamos de comités para tratar a estos pacientes, para elegir tratamientos y demás cosas. Comités conformados por radiólogos, patólogos, oncólogos, cirujanos, otorrinos, reconstructivos, cirujanos estéticos, oncólogos, radiólogos, dentistas, nutriólogos, etc. Para reconstruir a veces los sitios donantes, por ejemplo el peroné se usa para reconstruir mandíbula, antebrazo, lengua y piso de boca, muslo, laringe o faringe. Y las metástasis a distancia más frecuentes son a los pulmones y el dolor es un síntoma frecuente.
Y bueno, aquí tenemos por último la dosis de 40 GI anula la saliva para siempre y de más de 60 GI puede producir un daño en la circulación del hueso. Puede producir una osteoradionecrosis mandibular. Todo diente en mal estado y que no pueda ser reparado debe extraerse antes de la extracción, antes de la radiación. ¿Sale? Puede haber ageusia o disosmia transitorias generalmente. 60% se diagnostican en etapas avanzadas, hablando de tumores de cabeza y de cuello. Entonces, hay que explorar mucho, cada quien en su casa y también por un médico, regularmente, todo, debajo de la lengua, la faringe, hay que poner el babatelenguas para que deprimir la lengua, hay que ver el